Te voy a mostrar la resolución del siguiente ejercicio. En base a este gráfico nos piden calcular la longitud de los segmentos que faltan. Estos segmentos están representados por las letras X, Y y Z. Bueno, en este dibujo podemos observar la presencia de dos rectas que se cruzan o se cortan en un punto. Hay un punto de intersección, es decir, tenemos dos rectas secantes, las cuales están atravesadas por estas líneas o estas rectas paralelas. Esto genera una serie de segmentos, algunos de los cuales conocemos sus longitudes que están medidas en metros, y estos tres segmentos que queremos justamente conocer cuánto miden. Entonces, por las condiciones del ejercicio, al tener rectas secantes cortadas por líneas paralelas, podemos aplicar el teorema de Tales. El detalle en este tipo de ejercicios es que al tener más de una incógnita, lo importante es seleccionar adecuadamente cuatro segmentos para poder establecer la proporcionalidad entre esos segmentos basándonos en el teorema de Tales. Bien, entonces, por ejemplo, en este ejercicio no me conviene trabajar con estos cuatro segmentos que están en la parte superior del dibujo, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo dos incógnitas y eso me dificulta la resolución de la ecuación. Realmente no podría resolver la ecuación. Más bien, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es trabajar con los cuatro segmentos que están en la parte inferior del dibujo, es decir, con los segmentos de 1.8 metros, 2,5 metros, este segmento de 2 metros y el segmento desconocido Y. Con estos cuatro segmentos yo puedo aplicar el teorema de Tales sin ningún inconveniente. Entonces, el teorema lo voy a plantear de la siguiente forma. Voy a empezar con la letra Y, ya que es la incógnita, y voy a poner así. La razón entre Y y 2 debe ser igual a la razón entre 1,8 y 2,5. Básicamente lo que estaría aplicando es esta forma de plantear el teorema de Tales. A es a B como C es a D. Estoy poniendo así. Y es a 2 como 1.8 es a 2,5. Una vez planteado el teorema, lo que tengo que hacer es resolver la ecuación aplicando el principio fundamental de las proporciones, la que nos indica que el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Entonces aquí, producto de los extremos, que corresponde al producto entre 2,5 y este producto debe ser igual al producto de los medios, que en este caso están representados por el valor de 2 y el valor de 1,8. Aquí tengo el principio de las proporciones. Producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. En este caso, como estoy trabajando con decimales, lo primero que voy a hacer aquí es resolver esta multiplicación. Entonces tengo que 2,5 por Y va a ser igual, y resuelvo esta multiplicación. 2 por 1.8 es igual a 3,6. Y ahora sí lo que voy a hacer es despejar la letra Y, es decir, dejarle solita con coeficiente 1. Para ello entonces debo quitar este 2,5. Entonces lo que hago aquí es dividir este lado de la ecuación para 2,5, y por las propiedades de las igualdades lo que hago en un lado de la ecuación hago en el otro lado. Entonces ambos lados o ambos miembros de la ecuación divido para 2,5. De esta manera esto se simplifica. Esta división me da como respuesta 1 por Y. Eso me da como respuesta simplemente Y igual, y aquí ya apoyándome con la calculadora, resuelvo la división. 3,6 dividido para 2,5 me da como respuesta 1,44 metros en este caso. Ahora bien, el ejercicio nos pide que redondeemos la respuesta a las décimas, es decir, que solo debo trabajar con una cifra decimal. ¿Qué debes hacer en estos casos? Bueno, te vas a fijar en la segunda cifra decimal, es decir, la cifra de las centésimas. Como en este caso esta cifra es 4, quiere decir que la cifra de las décimas se mantiene. No debo aumentarla, entonces la respuesta final va a ser esta, y igual a 1,4 metros. Voy a colocar por acá las soluciones de nuestro ejercicio. Vamos a poner aquí cuánto va a valer X, cuánto va a valer y cuánto va a valer Z. En este caso ya hemos encontrado el valor de Y, que es de 1,4 metros. Bien,
Vamos ahora a encontrar el valor de los otros segmentos que nos faltan. Vamos a hacer el análisis respectivo para escoger los segmentos que son los más apropiados. Bueno, por cuestión de espacio yo voy a borrar esto. Y ahora si hagamos el análisis, por ejemplo, voy a trabajar ahora con el segmento Z, por ejemplo. No importa en qué orden tú escojas los segmentos, igual tenemos que encontrar el valor de todos ellos. Vamos entonces con el valor de Z. Para ello, por ejemplo, yo voy a escoger los siguientes segmentos. Obviamente tengo que tomar en cuenta el segmento Z, voy a tomar el segmento de 1.5, voy a volver a tomar el segmento de 2,5 y el segmento de 2 metros. Recuerda que el teorema de Tales tú lo puedes aplicar con segmentos que no necesariamente están unidos, que no necesariamente están conectados, como en el ejemplo clásico que tenemos del teorema de Tales, en donde aquí los segmentos están seguidos, uno a continuación de otro. Pero eso no es obligatorio. Podemos escoger segmentos que están separados siempre y cuando sean los segmentos correctos. Bien, entonces con estos segmentos voy a plantear el teorema de Tales ahora de la siguiente manera. Voy a poner así, que la razón entre Z y 1,5, si Z es a 1,5, la razón entre Z y 1,5 debe ser igual a la razón entre 2 y 2,5. 2 en el numerador y 2,5 en el denominador. Así es como tiene que armarse el teorema de Tales, la proporcionalidad. Bueno, tome en cuenta que aquí ya no pongo ninguna de las unidades, todo está medido en metros, por eso no me preocupo de las unidades. Bien, aplicamos nuevamente el principio de las proporciones. Producto de los extremos, es decir, 2,5 por Z, debe ser igual al producto de los medios, que en este caso es el producto entre 2 y 1,5. Continuando con la resolución del ejercicio, tendría aquí que 2,5 por Z es igual a 2 por 1,5, eso es igual a 3. Para despejar de aquí Z, lo que hago es dividir ambos lados de la ecuación o ambos miembros de la ecuación para 2,5. De esa forma el 2,5 con este 2,5 se simplifica. La respuesta de ahí es 1. Por Z me da como respuesta Z es igual a, y aquí ya con la ayuda de la calculadora resuelvo la división. 3 dividido para 2,5 me da como respuesta 1,2. Y no tengo más decimales, entonces no tengo que hacer ninguna aproximación. Esta es la respuesta ya directa para el segmento identificado con la letra Z. Voy a colocar la respuesta acá. Z entonces 1,2 metros. Ahora bien, rápidamente voy a demostrarte que puedes obtener el mismo resultado si trabajas con otros segmentos para generar la proporción y armar el teorema de Tales. Por ejemplo, tengo que tomar estos dos segmentos que los tomé al principio, Z y 1,5, y por ejemplo tomemos este segmento de 1,8 y el de Y, que ya conozco, recuerda que Y vale 1,4. Tomemos ahora estos 4 segmentos y voy a demostrarte que vas a llegar al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, voy a plantear el teorema de Tales o la proporcionalidad de la siguiente manera. Z, o la razón entre Z y 1,4, lo voy a poner así. La razón entre Z y 1,4 debe ser igual a ¿qué? ¿Cómo armo la otra razón? Si tomé primero Z y después 1,4, la otra razón será entre 1,5 y su correspondiente de 1,8. Así es como quedaría nuestra proporción. Vamos a resolver esto rapidito. Tendría el producto de los extremos, 1,8 por Z va a ser igual al producto de los medios. Lo voy a hacer aquí directo. El producto de 1,4 por 1,5 me da como respuesta 2,1. Y para despejar de aquí Z, lo que tengo que hacer es dividir ambos lados de la ecuación para 1,8. De esa forma, entonces, aquí el 1,8 se simplifica y llego a tener simplemente Z, a que va a ser igual
Al dividir 2.1 para 1.8, la respuesta me da así, 1,1666 y este dígito se repite indefinidamente. Como la respuesta tengo que aproximar a la décima, entonces fíjate qué es lo que pasa. Tengo que fijarme en el segundo decimal, que es 6. Esto lo que hace es aumentar la cifra de la décima. Por lo tanto, aproximando a la décima, el resultado es 1,2, que es el mismo resultado que obtuve en el proceso anterior. Con esto recuerda que tú puedes armar el teorema de Tales con diferentes segmentos siempre y cuando escojas los adecuados. Bien, ya tenemos el valor de y, de z y nos falta el segmento X. Para encontrar entonces el valor de este segmento, tú tienes ya varias alternativas de resolución. Todo depende de qué segmentos quieras tú seleccionar. Entonces, asimismo, vamos a tomar aquí 4 segmentos. Obviamente, tenemos que utilizar el segmento X. Voy a utilizar su correspondiente segmento de 1.2. Voy a utilizar nuevamente el de 2.5 y el de 2.2. A pesar de que ya podrías utilizar cualquiera de los otros, porque recuerda que aquí ya conocemos el valor del segmento Y, del segmento Z. Entonces ya puedes armar el teorema de Tales con distintos valores. Tú escoges 4 segmentos, pero que sean los adecuados. Entonces yo voy a trabajar con estos 4 segmentos que acabo de definir y la proporcionalidad la armo así. Entonces la razón entre x y 2,5, esta razón entre x y 2.5 debe ser igual a la razón entre ¿qué? Entre 1.2 y su correspondiente que sería aquí 2, lo cual se lee x es a 2,5 como 1,2 es a 2. Una vez más aplicamos el principio de las proporciones, producto de los extremos. 2 por x debe ser igual al producto de los medios, que en este caso es 2,5 que multiplica a 1,2. Entonces aquí tengo simplemente 2 por x es igual, aquí sí me apoyo ya con la calculadora, 2.5 por 1.2, eso es igual a 3. Y para despejar el valor de x, para simplificar este 2, tengo que dividir ambos lados de la ecuación para 2. De esta forma el 2 y el 2 se simplifica, la respuesta simplemente es x. Bueno, aquí me queda la fracción 3 medios, pero como tengo que pasar a decimal, entonces esto es fácil, la mitad de 3 es 1,5. Ya tengo solamente un decimal, esto medido en metros y tendría la respuesta final. Entonces x es igual a 1,5 metros y aquí entonces tengo las respuestas para este ejercicio. Bueno, espero que este tutorial te haya gustado, te haya servido para resolver este tipo de ejercicios aplicando el teorema de Tales. Como siempre, agradezco muchísimo tu apoyo, te invito para seguir viendo los nuevos tutoriales. Cuídate y hasta la próxima.